Buenas tardes, que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo. Damos gracias a Dios por poder a través de este medio traer una palabra de parte del Señor a cada uno de ustedes, que cada semana nos acompañan, cada semana se conectan a través de este medio para escuchar la palabra del Señor, para poder tener un tiempo de búsqueda de Dios mientras se van conectando, mientras van sumándose aquellos hermanos, amigos que todas las semanas se conectan. Vamos a dar unos segunditos, ¿sí? Para que todos se conecten, para que vayan sumándose, ¿sí? Y bueno, vamos a luego pasar a orar por un momento para entregar este tiempo en las manos del Señor y a llevar lo que el Señor, a traer, mejor dicho, lo que Dios ha puesto en mi corazón para este día. Ya están empezando a conectarse, así que bienvenidos desde Ecuador, desde acá de Argentina, la ciudad de San Martín. Veo que hay familia conectada, así que vamos a comenzar, nos vamos a dar mucha vuelta, así le vamos a empezar a hablar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero antes que nada hacer una oración, como les dije antes, y poder empezar a desarrollar el tema que estamos tratando en este tiempo, una serie de mensajes que tienen que ver con los milagros de Jesús. Así que ahí donde estamos, a hacer una oración y entregar este tiempo en las manos de Dios. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque puedo venir delante de tu presencia con confianza. Señor, subo a lugares celestiales con Cristo y tomo la autoridad que me corresponde como hija tuya, Señor, vestida desde la cabeza hasta la planta de los pies con la armadura de Cristo. Señor, vengo reprendiendo, atando, sujetando todo espíritu contrario al tuyo que quiera interrumpir o interponerse en la predicación de tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que envíes ángeles del cielo, que amarren demonios y los lleven al abismo y sin retorno, para que la palabra que voy a transmitir en esta noche sea una bendición para cada una de las personas que va a escuchar, que va a ver, Señor, que va a estar conectada. Y aún tu presencia, Señor, trascienda el tiempo, el espacio, Señor, y en los días que vienen, Dios mío, en la medida que las personas escuchen esta palabra, tu poder, tu unción se manifieste de la misma manera que lo va a hacer hoy. Dios mío, entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, nos ministres, nos desafíes, Señor, nos lleves a otro nivel de fe, a otro nivel de creer en ti, para nosotros testificar y ver los milagros que vienen de tu mano. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has estado con nosotros y podemos testificar de que tu protección, Dios mío, ha estado sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo en este tiempo, por todo lo que vas a seguir haciendo, porque sabemos que los cielos están abiertos sobre tu pueblo, Dios mío, y en la medida que somos fieles y obedecemos tu palabra, recibimos bendiciones. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido que uses mis labios, que la palabra que voy a transmitir sea como espada de dos filos, Dios, penetrando los corazones, trayendo cambio, transformación, bendiciendo, Señor, a mis hermanos, amigos, familiares, aquellas personas, Dios mío, que están necesitando una palabra de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús, sé que así será y te agradezco de antemano. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero ir a la palabra del Señor rápidamente. Si vamos a leer en el Evangelio de Mateo, yo hoy, hablando justamente de los milagros de Jesús, el tema que hoy quiero tratar tiene que ver con los milagros que Jesús, o sea, dentro de los milagros de Jesús, quiero hablar de los milagros que Jesús no pudo hacer. ¿Sí? Ese es el tema de hoy y creo que es un título un poco conflictivo capaz para algunos, porque ¿cómo que Jesús no pudo hacer milagros? Bueno, no es que Él no pudo porque no tuviera poder, sino que ahora vamos a ver la razón. Entonces quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo, ya les digo, Mateo capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos, unos poquitos, pero todo este capítulo habla de un tema muy importante que ya lo voy a desarrollar, o sea, no voy a desarrollar todo el tema, pero voy a mencionarlo. Y en el capítulo 13, versículo 53, ¿sí? Si usted tiene una Biblia me puede acompañar, si no, escuche la lectura. ¿Sí? Yo lo voy a leer hoy de la Reina Valera, que es la versión tradicional que se usa en la iglesia. Está muy linda también, me gusta a mí mucho la traducción NTV.
Nueva Traducción Viviente, que usted la puede descargar de Google o de la aplicación de la Biblia. Ahí hay muchas traducciones interesantes para nosotros poder ampliar y entender mejor lo que leemos de la Biblia. Pero hoy lo voy a leer de la Reina Valera y dice de la siguiente forma, Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera, dice la palabra, versículo 54, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y este es el tema que yo quiero compartir hoy, porque vemos en este texto que en el capítulo 13, ¿sí? Anteriormente a los versículos que yo acabo de leer, el Señor Jesús, por lo menos Mateo lo registra en este orden, el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo lo registra en este orden, habla de distintas parábolas. Y si ustedes miran un poco en la Biblia, los títulos de las parábolas a las que el Señor menciona o de las que el Señor habla, está la parábola del sembrador, ¿sí? Hablando del Evangelio y la fe que es impartida cuando nosotros recibimos el Evangelio, ¿sí? Jesús explica esa parábola. Luego tenemos la cizaña y el trigo, ¿sí? Cómo crecen juntos para poder de alguna manera luego ser separados y aprovechar el trigo. Más adelante el Evangelio de Mateo nos habla de la semilla de mostaza, comparándola con lo que es el tamaño de la fe que todos nosotros recibimos, ¿sí? La porción de fe que cada uno de nosotros tenemos. Luego vemos la parábola de la levadura, otra vez hablando de la fe, de la palabra de Dios, ¿sí? De lo que influye en nuestra vida la palabra para bendición nuestra. Y luego el Señor está ahí explicando estas parábolas. Sigue la parábola del tesoro escondido, la perla del gran precio, la red, ¿sí? Tesoros nuevos. Bueno, ahí están los títulos, usted lo puede leer después, pero todas estas parábolas tienen que ver con un tema en común y tienen que ver con lo que es el Evangelio y lo que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, producen en las personas que lo reciben. Cuando vemos las parábolas de la perla de gran precio, vemos que la persona se alegró, ¿no? Por haber encontrado. Y bueno, y así vemos a lo largo de todo este capítulo distintos ejemplos de lo que las buenas noticias de salvación producen en las personas y de lo que a través de la fe, ¿sí? En Dios las personas pueden experimentar. Y al final de este capítulo, que es el texto que yo les compartía hoy, en el versículo 53 al 58, el versículo 58 es fuerte porque dice, y no hizo allí, o sea, en su propia tierra Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, de las personas que estaban en su ciudad, en su lugar, ¿sí? La versión que yo les mencionaba hace un momento, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, quiero leerles el mismo versículo, ¿no? Dice, entonces Jesús les dijo, el versículo 58, perdón, por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros debido a la incredulidad de ellos. Tremendo esto. Ahora, yo hoy puse por título o destaqué esta palabra de hoy con este título, los milagros que Jesús no pudo hacer. Hay una versión que dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y leyendo todo el contexto, ¿no? De lo que el evangelista Mateo escribe, él está describiendo la fe, está describiendo las buenas noticias de salvación, y entonces, viendo todo lo que antecede al texto, llegaba a esta conclusión: los milagros que Jesús no pudo hacer. ¿Y por qué no pudo hacer Jesús muchos milagros? La causa de por qué Jesús no pudo es
a causa de la incredulidad. Y antes que eso, quiero hacer me anoté yo acá una pregunta. ¿Acaso no había necesidad en Nazaret? ¿No había gente enferma? ¿No había gente dolida, gente endemoniada, gente con problemas familiares? ¿No había necesidad de milagros en Nazaret? ¿Acaso Nazaret tenía todo suplido solo por ser judíos y por ser el lugar donde Jesús se había criado, donde Jesús había nacido, el pueblo de Dios que era selecto, por decir de alguna manera? Saben que pensando en esto, la respuesta es sí había necesidad, porque cuando leemos el texto dice que Jesús hizo algunos milagros, pero no pudo hacer muchos. Y ahí está la causa de lo que yo hablaba hace un momento. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? Y yo, antes de pasar a lo siguiente que quiero mencionar, digo, a veces estamos en la vida, pasamos por la vida y no recibimos milagros y no recibimos respuesta y quizás tenemos una montaña de necesidades y no recibimos nosotros de parte de Dios una respuesta. Y hago la misma pregunta: ¿acaso Dios no obra porque no hay necesidad en nuestros tiempos? ¿Acaso Dios no obra porque nosotros tenemos todo suplido y todo en orden en nuestra vida? ¿Cuál es la causa que hace que Dios no pueda obrar en nuestra necesidad? ¿Cuál es la causa por la que Dios muchas veces no hace milagros? Y acá está la respuesta al final del texto. Dice que Jesús no hizo más que algunos milagros a causa de la incredulidad que había en las personas de Nazaret, en su propio pueblo. Claro, a él lo conocían porque era hijo del carpintero, era el hijo de María, conocían a su familia, a sus hermanas, sus hermanos, ¿sí? Era alguien del barrio, como diríamos hoy, ¿no? Era alguien ¿cómo estás, Juancito? ¿No? Alguien que conocían. Pero la gente no podía aceptar, sus conciudadanos no podían aceptar que él era el Hijo de Dios. Y saben, cuando Jesús vino a esta tierra, vino 100% hombre y 100% Dios. Es lo que la teología llama unión hipostática, ¿no? Jesús era hombre al 100%, pero también era Dios. Sin embargo, cuando él se movía haciendo milagros, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Era usado como hombre por el poder del Espíritu Santo para obrar milagros. Entonces, claro, la gente de Nazaret, al verlo, les costaba, no les caía la ficha, como decimos en Argentina, de que Jesús era Dios mismo aquí en la tierra y que Él estaba para sanarlos, para liberarlos, para traer solución a sus problemas. Entonces, la incredulidad del pueblo en Nazaret impidió que Jesús obre milagros. A lo largo de este texto, las parábolas nos mencionan lo que es la fe, ¿sí? Y cómo cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Pero si nosotros no la ejercitamos, entonces en nuestros días nos pasa exactamente lo mismo. La falta de fe hace que Dios no pueda manifestar su poder en nosotros. Entonces tenemos nosotros necesidades, anhelamos cosas de parte de Dios, bendiciones, anhelamos que Dios cumpla sus promesas, anhelamos que Dios se manifieste en nuestras vidas y la verdad es que podemos hasta hacer una lista de necesidades que tenemos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no hace los milagros que nosotros esperamos? Y puede haber muchas causas, pero una de ellas es la incredulidad. Y quizás sea tu caso. Decís, bueno, yo estoy esperando un milagro de parte de Dios, pero te cuesta creer, te cuesta tener fe. Te cuesta tirarte a la pileta cuando está vacía, ¿no? Esperás que la pileta esté llena de agua, entonces ahí sí me tiro porque no me voy a golpear. Sin embargo, Dios espera de cada uno de nosotros fe. ¿Y qué es la fe? El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, la describe a la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el libro de Hebreos tiene una lista larga de hombres que vivieron por fe y por eso fueron reconocidos.
hombres que vivieron desgracias, hombres que fueron aserrados, encarcelados, dice, mutilados, ¿sí?, por creer en Dios. Habla de Abraham, de Moisés, de Sara, aquellos patriarcas, gente que le creyó a Dios y entonces le fue contado por justicia, y son recordados en la carta de los Hebreos como grandes héroes de la fe. Es una lista muy larga que tiene el libro de Hebreos de aquellos hombres que, más allá de la circunstancia y más allá de lo que la realidad le dictaba, creyeron en Dios y recibieron la promesa, o no, aunque no la alcanzaron a tocar. Luego sus generaciones recibieron el cumplimiento de la promesa. Entonces, la incredulidad, es decir, el no puedo creer, no puedo o no tengo fe, hace que la mano de Dios quede paralizada. Y entonces, el resultado de la incredulidad, cuando vemos este texto que yo les compartí hace un rato, y lo tengo acá en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más amplia, por decir, ¿sí? Dice, se los voy a leer de esta traducción, dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias, o sea, las parábolas que yo les mencionaba, salió de esa región, regresó a su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca la sabiduría y el poder para hacer los milagros? No creían y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, a sus hermanos, sus hermanas, ¿sí? Viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos, dice el versículo 57, y se negaron a creer en él. Entonces Jesús dice: no, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros. Es tremendo, porque teniendo al Hijo de Dios entre ellos, era como que se sentían ofendidos de que Jesús esté obrando de manera sobrenatural, de que Jesús esté obrando milagros en el poder del Espíritu Santo, de que Jesús esté liberando a los endemoniados, de que Jesús esté levantando paralíticos, resucitando a los muertos, de que Jesús esté haciendo prodigios y maravillas. Ellos se sentían ofendidos, se sentían ofuscados, no podían entender, no habían alcanzado a abrirse sus ojos espirituales para ver y entender que el mismo Dios quería bendecirlos. Y saben que por ser el pueblo de Dios no había privilegios, porque para recibir los milagros era necesario, como sigue siendo hoy, la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree que Dios existe, entonces tiene que tener fe, ¿sí? La fe es el motor del cristiano, y cuando hay incredulidad en nuestro corazón, podemos estar 20 horas de rodillas clamando al Señor, rogándole para que Él obre milagros, pero va a haber milagros que el Señor no es que no tenga poder para hacer, pero que no los va a hacer en la medida en que nosotros no pongamos nuestra fe en acción. Vuelvo a repetir, Hebreos dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la medida que nosotros no pongamos en acción nuestra fe, y fíjense que en este mismo texto de Mateo capítulo 13 dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, la semilla de mostaza es como la cabeza del alfiler, más chiquitita todavía, y de una semillita tan chiquitita sale un árbol gigante, un árbol frondoso. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a la montaña que se mueva, y la montaña se va a mover. Si nosotros podemos tener un poquito de fe, aquellos milagros que estamos necesitando de Dios van a llegar rapidísimo a nuestra vida, van a llegar volando a nuestra vida, van a llegar como algo expreso, o sea, algo que ni nos imaginamos. Dios quiere sorprendernos, Dios quiere obrar, y aunque hay otras causas por las cuales los milagros no suceden, hoy quiero enfocarme en esta: la falta de fe, la incredulidad. ¿Sabe lo que ocasiona un corazón o una persona incrédula? Tiene un corazón de piedra, ¿no? Un corazón inaccesible, un corazón que no cambia. Una persona que no tiene fe, su corazón comienza a endurecerse al punto que la incredulidad toma control de su vida, y entonces por más que necesita y sabe que necesita que Dios se manifieste, no puede ver los milagros de Dios
porque su corazón se endurece. Y entonces toda la palabra que pueda llegar a su vida, todo lo que se le pueda predicar, enseñar, ministrar, va a chocar contra una pared, porque al no haber fe, ¿sí? Al no estar convencido de que Dios quiere obrar, es como que todo lo que se le ministra choca y se forman corazones de piedra. La falta de fe produce en las personas no solamente corazones de piedra, sino también ceguera espiritual. Porque cuando la palabra es ministrada, la palabra, dice la Biblia, tiene poder y es como espada de dos filos que penetra hasta los huesos y las coyunturas. Y en la medida que nosotros recibimos la palabra, nuestra vida es transformada. Y nuestros ojos espirituales son abiertos, ¿sí? Podemos discernir y llevar una vida que le agrade a Dios, pero cuando nosotros no tenemos fe, la palabra no puede surgir efecto y nuestros ojos espirituales se cierran y nos da igual blanco que negro, nos da igual lo bueno que lo malo, nos da igual un pecado chiquito que uno grande, nos da igual, y aunque los pecados no tienen tamaño delante de Dios, pero no pasamos por desapercibidos y nos equivocamos en algo que parece chiquito, entre comillas, y entonces la ceguera espiritual se apodera de nosotros y nuestros ojos espirituales no pueden ver más allá de mi problema, de la circunstancia que estoy viviendo, de mi dificultad que no se soluciona, que siempre va a ser igual, que no sé hasta cuándo. Y entonces Dios espera de cada uno de nosotros, como vemos en este relato, no pudo haber más milagros porque había incredulidad. Y quizás hace años que estás esperando. Sí, muchos de nosotros pasamos años esperando un milagro, años esperando que Dios se manifieste, años esperando que Dios haga cambios, años esperando que Dios nos responda. Y resulta que el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Porque Dios tiene poder, pero la Biblia es clara y dice que sin fe no podemos agradarlo. La fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es la que hace que los milagros se produzcan. La incredulidad hace corazones de piedra, trae ceguera espiritual, demora la respuesta de Dios. Porque Dios dice, yo tengo la respuesta. Pero si no crees, la condición para recibir respuesta es que creas. Y entonces Dios nos llenó de promesas en su palabra, Dios nos manifestó en su palabra sus deseos, los deseos de su corazón, pero la respuesta tarda en llegar porque no creemos. Y entonces usted está diciendo, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios bendiga a mi familia, quiero que Dios restaure mi corazón, y tenemos una lista larga de todo lo que esperamos de Dios, pero no tenemos activa nuestra fe. Y es la fe la que va a traer el resultado. La falta de fe hace que la respuesta no llegue. En aquel pueblo había necesidad. Había gente quizás paralítica, había gente ciega, había gente con lepra, había gente con enfermedades terminales. Quizás había gente con gripe o gente que necesitaba que Dios le haga un milagro, gente quizás cautiva por los demonios, ¿sí? Gente endemoniada, gente sufriendo, familias quizás que estaban sufriendo escasez. En el pueblo había necesidades, no es que no las había, y Dios podía obrar los milagros porque Dios no tiene límites para obrar milagros, pero el pueblo carecía de fe. Y la falta de fe hizo que Jesús obre unos pocos milagros. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste es conocer a un Dios tan grande y no poder experimentar sus milagros. Yo siempre digo, me resisto a predicar que tengo un Dios tan grande, pero ese Dios tan grande no hace milagros para mí. Ese Dios tan grande no se manifiesta en mi vida, en mi familia, en mi caminar, en mi persona. Me resisto a pensar que porque soy cristiana, porque creo en Dios, voy a tener una vida miserable, una vida de angustia, una vida de dolor, una vida de problemas, una vida eternamente infeliz o una vida eternamente cargando una mochila de problemas. Para mí creo que Dios es lo mejor que me pasó en la vida, y desde el momento que conocemos al Señor, nuestra fe, esa semilla de mostaza que hemos recibido en fe, tiene que ser ejercitada para que los milagros sucedan. Así que no sé cuál es el milagro que estás esperando de parte de Dios, pero en aquel entonces Jesús no hizo milagros no porque no pudo, sino que no los hizo porque la gente no creyó. Y recuerde, la incredulidad
produce corazones de piedra, trae ceguera espiritual, demora la respuesta y en algunos casos hasta produce que la gente se enoje contra Dios y contra los siervos de Dios, porque entonces el pastor oró pero no me sané, el pastor oró pero no prosperé, el pastor me oró pero no me bendijo el Señor y el pastor oró pero nada. Y me enojo con Dios y me enojo con sus siervos y digo, al final todo lo mismo, sigo en lo mismo, viviendo lo mismo y padeciendo lo mismo. Sin embargo, esto es triste porque en el peor de los casos la incredulidad termina trayendo como resultado perdición. Perdición del alma, porque la persona que no cree tarde o temprano va a terminar apartada del Señor, tarde o temprano va a terminar alejada del Señor, porque no va a haber las respuestas que espera. Y no es que solamente hay que esperar, hay que creer, hay que tener fe, hay que estar convencido. Yo siempre digo, cada vez que tengo oportunidad, el Evangelio, mi fe, no está determinada por mis emociones. Yo como ser humano tengo días donde estoy contenta y tengo días donde estoy enojada y tengo días donde estoy triste y tengo días donde estoy tranquila y tengo días donde estoy acelerada, como todos los seres humanos. No es que porque soy pastora, no, todos mis días son en las nubes, no. Soy un ser humano con problemas, necesidades, igual que usted. Pero mi día no lo determina mi estado de ánimo. No me gusta la lluvia, entonces me voy a enojar. Y ese día es pésimo, es terrible y ando arrastrada por el piso. No, mi día lo determina el saber que Cristo paga un precio y que Dios está presente para obrar a favor de mi necesidad. Siempre que puedo digo esto, nuestra vida espiritual o nuestra fe en Dios no debe estar determinada por las circunstancias, no debe estar determinado por el día, ¿sí? Porque el día está lindo, está feo, o por mi humor, por mis sentimientos. Mi vida tiene que estar determinada por la convicción de saber que Dios es real, que Él existe, que Él trae respuesta, que Él está presente, que Él a veces tarda un poco más o un poco menos, no porque me quiera hacer sufrir, sino porque Él conoce mejor los tiempos de lo que los conozco yo. Entonces nosotros estamos acostumbrados en este tiempo al llame ya, ¿no es cierto? Todo es rápido, todo es express, todo es ligero. Cuando yo levanto el teléfono, inmediatamente hago un pedido y a los 15 minutos está en la puerta de mi casa. Entonces estamos acostumbrados a ese tipo de respuestas que ponemos en el microondas y ¡cling! Ya está hecho. Si sacamos del congelador y va al microondas y ¡cling! Ya está hecho. Llamo por teléfono y me traen lo que estoy pidiendo. Inmediatamente con un clic en una pantalla pago un producto que estoy comprando y como es envío full me llegó al otro día a la mañana. Estamos acostumbrados en este tiempo a ese tipo de respuesta, pero sepa que Dios no es un aparato al que le tocamos un botón y ya llegó y nos trae lo que estamos pidiendo ya. No porque no quiera, sino porque sus tiempos son perfectos y a veces su respuesta va a tardar porque Él tiene lo mejor para sus hijos. Pero que la respuesta no sea demorada por la incredulidad, que la respuesta no sea demorada por la falta de fe. Si Dios me quiere hacer esperar para trabajar en mi carácter, para trabajar en mi fe, para darme algo mejor, gloria a Dios, voy a esperar el tiempo que sea necesario. Pero si tengo que esperar por mi incredulidad, que Dios tenga misericordia de mí, me sacuda a tiempo y me haga ver que necesito activar mi fe. Y ese tiene que ser nuestro sentir. Si hasta ahora, hasta el día de hoy, 19 de mayo del año 2021, has estado clamando a Dios y pidiéndole a Dios milagros tras milagros y has visto algunos de ellos, pero muy pocos, y decís, necesito que Dios obre en esto en mi vida, ¿no? Puede ser finanzas, puede ser salud, puede ser familia, en fin, la necesidad, el milagro sobrenatural que estés necesitando en este tiempo. Y quizás hace tiempo le estás pidiendo a Dios y no ves respuesta, y hace tiempo estás clamando al Señor y no ves la salida, no ves la respuesta. Bueno, que puedas activar tu fe, que puedas creer en Dios a pesar de lo que diga la realidad, más allá de lo que te dicten las circunstancias, y puedas decir, yo sé, porque sé que Dios tiene la respuesta para mi vida. Yo sé que Dios va a obrar el milagro. Yo sé que Dios va a traer la mejor respuesta. Yo sé que Dios va a traer la mejor solución, porque Él es el hacedor de los milagros. Jesús no hizo milagros
porque ellos no creyeron. Jesús no hizo milagros porque en el corazón del pueblo había incredulidad. Jesús no hizo milagros porque ellos le estaban dando la espalda y se estaban burlando del poder de Dios que había en él. Y hoy Jesús sigue siendo el mismo y quiere obrar milagros y quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Quiere traerte respuesta a la oración, al clamor que tenés en tus noches, cuando apoyás la cabeza en la almohada y quizás caen tus lágrimas y le decís: Señor, yo necesito que cambies mi realidad, necesito que obres en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, en mis finanzas. Hoy quiere hacer los milagros, pero Él está esperando que tengas fe. Él está esperando que actives la poca fe que te queda y digas: Señor, yo te creo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo lo vea negativo, a pesar de que estoy esperando hace mucho tiempo, yo creo que tienes la respuesta, yo creo que llega la respuesta, yo creo que las puertas del cielo se abren y todo espíritu de demora es atado y hay ángeles de avance que traen la respuesta a los hijos de Dios. Pero depende de nosotros, depende de usted y depende de mí, que activemos nuestra fe y que no seamos como el pueblo en Nazaret, que por su incredulidad, que por su falta de fe, que por su ceguera espiritual no recibieron los milagros que Dios estaba haciendo a los alrededores. A los alrededores resucitaban los muertos, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, los leprosos eran limpiados, los sordos se escuchaban, los mudos hablaban, pero en Nazaret hizo unos pocos milagros por la falta de fe del pueblo, por la incredulidad de ese pueblo que no consideró que el Hijo de Dios estaba pasando entre ellos y estaba haciéndolo para obrar de manera sobrenatural. En este día Dios te desafía a que te levantes y actives tu fe y puedas decir: sí, Señor, yo te creo, aunque venga la tormenta, aunque venga la tempestad, aunque pase lo que pase, te creo porque sé que vas a obrar un milagro. No seamos, queridos, como fue Nazaret. No seamos como fue ese pueblo incrédulo y burlón. No seamos nosotros incrédulos. Démosle lugar al Espíritu Santo de Dios para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca y el hacedor de milagros se manifieste en nuestra vida y podamos testificar a los cuatro vientos que lo que le hemos pedido a Dios por tanto tiempo, Él lo hizo. Mire, si yo me pusiera a contar hoy los testimonios de los milagros que Dios ha hecho a lo largo de mi vida, en mis años de juventud, en mis últimos días, quizás estaríamos acá transmitiendo no sé cuántas horas, pero puedo decirle, porque lo he experimentado, porque lo vivo a diario, que Dios hace milagros, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios liberta, que Dios sana, que Dios restaura. Mire, justamente estoy haciéndome en este tiempo los chequeos de rutina de mi salud y es tremendo porque voy a hacerme estos chequeos y los médicos me dicen: no tenés nada, no, esto te salió bien, no, en lo otro no hay ninguna novedad, está todo tranquilo en tu salud. Entonces, después de haber estado en una situación donde se me declaraba a las puertas del cáncer, hoy puedo decir que Dios sana, que Dios liberta. Mire, uno puede haberle dado lugar al diablo y haberse endemoniado y haberse estado oprimido y haber estado enojado, pero hoy puedo decirte que Dios libera, que Dios quita toda opresión de tu vida, que Dios te sana, que Dios te prospera. Cuando parece que no tenés un centavo en la billetera, del lugar menos esperado, la finanza llega. En la medida que nosotros somos fieles a Dios, Él nos bendice. En la medida que nosotros ponemos nuestra fe en obra, nuestra fe activa, entonces Dios puede traer respuesta. Y Él sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. En la medida que nos alineamos a su voluntad, en la medida que nos alineamos a sus deseos, en la medida que activamos nuestra fe, podemos ver la mano de Dios obrar, podemos ver la mano de Dios descender y obrar milagros. Él es el hacedor de milagros. Y en esta noche vamos a orar. Yo no sé cuál es el milagro que estás precisando. Yo no sé por lo que estás clamando durante meses, quizás durante años. Pero sí sé quién es Dios. Y sí sé que Él obra. Sí sé que Él responde. Sí sé que Él llega a tiempo. Él no llega tarde. Así que en esta hora ahí donde estás voy a hacer una oración. Y aquel
aquel milagro que estás esperando por tanto tiempo, Dios trae la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias. Gracias porque podemos venir con confianza delante de tu trono. En esta hora, Señor, tú conoces la necesidad de cada una de las personas que me está escuchando, que me está viendo. Señor, en el nombre de Jesús, si ha habido falta de fe, incredulidad, yo te pido ahora, Dios mío, que todo espíritu de control mental, todo espíritu de incredulidad retroceda ahora al abismo. Y cada una de las personas que me está escuchando, cada uno de mis hermanos que me está viendo, hoy pueda activar su fe, pueda creer más allá de la circunstancia y saber, Dios mío, que traes respuesta para esos milagros que estamos necesitando. Señor, como Padre bueno, como Padre amoroso, es tu anhelo, es tu deseo bendecirnos, es tu anhelo y es tu deseo traer respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora que abras los cielos y derrames tu bendición en abundancia sobre cada familia representada, sobre cada familia que está clamando delante de tu trono. Si es sanidad, entonces que tu mano poderosa obre un milagro de sanidad divina. Si es prosperidad, entonces que tu mano poderosa, Dios mío, sorprenda a tus hijos con prosperidad. Si es, Dios mío, una necesidad espiritual, emocional, que tu presencia, Dios mío, irrumpa con poder, trayendo libertad, rompiendo cadenas, pudriendo ataduras, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, yo te pido ahora que llegues a cada hogar, a cada familia, ahí donde están en su casa, quizá en su habitación, en su sala, donde quiera que estén, y que puedan recibir en esta hora la unción de tu Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo llenando su corazón, dando la certeza de lo que no esperan, la convicción de lo que no ven. Que la fe, Dios mío, en cada uno aumente, que la fe vaya en crecimiento hasta obtener respuesta, que la fe, Dios mío, se establezca como un pilar en nuestras vidas para poder recibir la respuesta a los milagros que estamos necesitando. Señor, yo declaro y decreto que los cielos están abiertos y que tu bendición se derrama y que tu respuesta llega. Ato, Dios mío, espíritus de demora, espíritus que se están interponiendo entre la respuesta que necesitamos. Y declaro que hay ángeles que vienen trayendo respuesta, ángeles que vienen trayendo la respuesta a nuestro clamor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que lo que estamos pidiendo hecho está para la gloria de Dios Padre, para poder testificar a los cuatro vientos de lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos desafía a tener fe, a ponernos a cuenta. Señor, si nos ha faltado fe, si no hemos creído, si hemos tenido duda, en este momento te pedimos perdón. Nos humillamos delante de tu trono y te rogamos que aumentes nuestra fe para nosotros ver esos milagros que estamos necesitando. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, reciba el milagro que está necesitando. En los próximos días, que Dios te sorprenda, que Dios te sorprenda, que puedas ver los cielos abiertos sobre tu vida y puedas ver la respuesta al clamor que estás haciendo en esta noche, que puedas testificar y decir: Dios ha sido fiel, y no que tengamos que lamentarnos en que Dios hizo pocos milagros por nuestra incredulidad, sino que podamos gozarnos, podamos celebrar, podamos festejar que por nuestra fe, que por nuestro clamor, que por el amor del Padre hemos recibido la respuesta a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque su presencia nos rodea. Gracias porque el hacedor de milagros está de nuestro lado. Alabamos el nombre de Dios, lo bendecimos y le agradecemos de antemano los milagros que Él va a hacer en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su presencia. Damos gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él traerá respuesta. De hecho, yo creo que ya el Señor está enviando respuesta para cada uno de nosotros. Créalo, no lo dude ni por un instante. Crea que Dios está trayendo la respuesta. Amén. Si este mensaje le bendijo, si esta palabra tocó su vida, le animó para seguir adelante creyendo que Dios
va a hacer milagros. No duden en compartirlo, ¿sí?, con alguien más, un amigo, un familiar, un vecino, alguien que usted tenga en sus redes sociales. Compártalo para que muchos sean bendecidos por nuestro Dios. Para mí es una bendición poder llegar hasta su casa, poder traerle una palabra de parte del Señor y poder alentarlo para seguir creyendo, sabiendo que Dios traerá la respuesta. El día domingo, 19 horas de Argentina, una vez más nos encontramos por este medio. Que el Señor les bendiga. Bendigo a los hermanos de Chile, ¿sí?, a los hermanos de Ecuador, a los hermanos de Perú, de Bolivia, de aquí, de Argentina, que fielmente cada semana me acompañan. Y bueno, que el Señor siga ministrando en la medida que este video es reproducido por YouTube también. Estamos en YouTube, ahí puede buscar usted el canal y ser bendecido por nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Les envío un abrazo fuerte y será hasta el día domingo, Dios mediante.